Mi ex me dejó por alguien de mejor familia, pero 3 años después fue él quien tuvo que pedir ayuda cuando todo lo que parecía perfecto se vino abajo. Durante el tiempo que duró nuestra relación, mi vida giró en torno a intentar encajar en un rompecabezas cuyas piezas estaban hechas de cristal fino y apellidos compuestos. Yo era la chica de barrio con 2 trabajos que estudiaba por las noches, mientras que Mateo pertenecía a ese círculo donde las cenas de gala y los contactos de negocios se heredaban junto con las propiedades en la costa. Nuestra historia siempre tuvo una fecha de caducidad invisible, marcada por las miradas condescendientes de sus amigos y el silencio gélido de su madre cada vez que yo mencionaba mis raíces humildes o mi falta de conexiones en la élite financiera. Yo creía ingenuamente que el esfuerzo y el amor sincero eran suficientes para compensar la falta de un escudo familiar, sin darme cuenta de que en su mundo, las personas no son compañeros, sino activos que deben revalorizar el patrimonio. Vivíamos en una burbuja de aparente felicidad donde yo era su secreto mejor guardado, la joven brillante que lo apoyaba en sus crisis pero que nunca era la invitada principal en sus eventos corporativos. Él siempre decía que me estaba protegiendo de la toxicidad de su entorno, pero en realidad me estaba ocultando mientras esperaba que apareciera una opción que satisficiera las ambiciones de su estirpe. Yo me esforzaba por aprender sus protocolos, por vestir de acuerdo a sus estándares y por entender una jerarquía basada en cuentas bancarias, convencida de que mi valía personal eventualmente rompería sus prejuicios. Estaba ciega ante el hecho de que para Mateo, yo era simplemente una etapa de rebeldía antes de aceptar el destino que su familia ya había escrito para él, un destino que requería una esposa con un linaje que yo nunca podría comprar. La presión social empezó a asfixiar nuestra relación de forma sutil pero implacable. Las comparaciones constantes con las hijas de los socios de su padre se volvieron el tema recurrente en nuestras discusiones, y Mateo comenzó a mostrar una impaciencia cruel ante mis dificultades económicas o mis ambiciones de ascenso profesional por mérito propio. Él buscaba el camino fácil, la vía rápida hacia la cima que solo un matrimonio de conveniencia podía ofrecerle, y yo me estaba convirtiendo en el ancla que le impedía navegar hacia ese puerto de privilegios. Sin que yo lo sospechara, mientras yo planeaba un futuro juntos basado en el trabajo duro, él ya estaba negociando su entrada a una de las familias más poderosas del país, preparando el terreno para una ruptura que no solo me rompería el corazón, sino que intentaría pisotear mi dignidad para siempre. Mi ex me dejó por alguien de mejor familia, pero 3 años después fue él quien tuvo que pedir ayuda cuando todo lo que parecía perfecto se vino abajo. El día del abandono no hubo una conversación privada ni una pizca de remordimiento en sus ojos. Mateo eligió el escenario más humillante posible, la fiesta de fin de año del club de campo al que yo apenas había logrado entrar como su acompañante. Delante de sus amigos, mientras las copas de cristal chocaban y las risas llenas de arrogancia llenaban el aire, me soltó la mano para caminar hacia el centro del salón y anunciar su compromiso con Valeria, la heredera de una de las constructoras más grandes del país. Me quedé allí, congelada, sintiendo como las miradas de lástima y burla de los presentes se clavaban en mi vestido que, aunque elegante, no podía competir con las joyas que ya lucía su nueva prometida. Mateo se acercó a mí solo para susurrarme que lo sentía, pero que finalmente había entendido que el amor no construye imperios y que yo siempre sería una distracción para sus verdaderas metas. La frialdad con la que ejecutó su salida de mi vida fue una lección brutal sobre la lealtad de quienes solo aman el poder. Me dijo que necesitaba a alguien que hablara su mismo idioma de influencias y apellidos, alguien que no tuviera que esforzarse por entender las reglas porque había nacido con ellas. Me dejó en aquella fiesta sola, sin transporte y con el corazón hecho pedazos, mientras él celebraba su ascenso social con una mujer que era la personificación de todo lo que yo no era. Esa noche, mientras caminaba por la carretera bajo la lluvia porque ni siquiera se molestó en pedirme un taxi, juré que mi nombre volvería a sonar en sus oídos, pero no como un recuerdo de una exnovia humillada, sino como el recordatorio constante del error más grande de su vida. El dolor se convirtió en el combustible que necesitaba para dejar de intentar encajar en su mundo y empezar a construir uno donde yo fuera la única que dictara las reglas. 3 años después, el destino decidió que era hora de cobrar las facturas pendientes. Yo me encontraba en el piso 40 de mi propia firma de inversiones, revisando las solicitudes de rescate financiero para empresas en quiebra, cuando mi secretaria anunció que un representante de la firma constructora de la familia de Valeria buscaba una audiencia desesperada. Para mi sorpresa, quien cruzó la puerta no fue un abogado, sino un Mateo desaliñado, con el traje desgastado y una expresión de derrota que nunca imaginé ver en él. No sabía que la jefa de la corporación a la que venía a suplicar ayuda era la misma chica a la que dejó tirada en un club de campo. Cuando levanté la vista de mis documentos y nuestras miradas se cruzaron, el silencio en la oficina se volvió tan pesado que casi podíamos escuchar el eco de sus palabras de desprecio de aquella noche de Año Nuevo. Verlo allí, de pie frente a mi escritorio de roble, hizo que las palabras de nuestra ruptura resonaran en mi mente con la fuerza de una bofetada fresca. Aquella noche en el club de campo, tras anunciar su compromiso con Valeria,
Me llevó a un rincón apartado de la terraza no para consolarme, sino para asegurarse de que no hiciera una escena que manchara su gran momento. Recuerdo el brillo gélido de sus ojos cuando me miró de arriba abajo y me dijo que, aunque yo era una mujer valiosa, mis aspiraciones eran pequeñas comparadas con el legado que él estaba destinado a cargar. Me soltó, con una suficiencia que me revolvió el estómago, que casarse conmigo sería como intentar correr una carrera de Fórmula 1 con un lastre innecesario. Según su lógica, mi origen humilde y mi falta de contactos eran una enfermedad contagiosa que terminaría por infectar su carrera, y que él no podía permitirse el lujo de la meritocracia cuando tenía el camino de la aristocracia financiera servido en bandeja de plata. Cada palabra fue un dardo directo a mi dignidad. Mateo se atrevió a sugerir que debería estarle agradecida por los años que me permitió vivir en su mundo, como si haberme llevado a cenar a lugares caros fuera un acto de caridad hacia una huérfana del sistema. Me dijo que yo nunca entendería que el apellido es el único escudo que protege del fracaso y que, por mucho que yo estudiara o trabajara, siempre habría un techo de cristal que solo las personas como Valeria podían atravesar. Su desprecio no fue solo hacia mí, sino hacia mi familia, hacia mis amigos de toda la vida y hacia el esfuerzo que me costó llegar a donde estaba. Me pidió que me marchara con dignidad, que no buscara explicaciones que mi mente de clase media no pudiera procesar, y que aceptara que hay personas que nacieron para mandar y otras, como yo, para facilitar el camino de los primeros. Ahora, sentado en la silla de invitados de mi despacho, ese mismo hombre evitaba mirarme a los ojos. El Mateo que hablaba de techos de cristal y apellidos blindados estaba sudando frío mientras apretaba una carpeta de documentos que, yo sabía bien, eran la prueba de su ruina inminente. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El hombre que me abandonó porque yo no tenía un apellido protector venía a buscar refugio en la mujer que construyó su propio apellido a base de inteligencia y resiliencia. Me quedé en silencio un largo minuto, dejando que el peso de sus insultos pasados llenara la habitación, viendo cómo se desmoronaba su fachada de superioridad al darse cuenta de que la persona a la que llamó lastre era ahora la única que podía evitar que su vida se hundiera definitivamente en el fango de la insolvencia. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, sino en las madrugadas de café amargo y en la rabia contenida que transformé en una disciplina militar. Tras aquella humillación en el club de campo, utilicé los pocos ahorros que tenía para mudarme a un estudio minúsculo y corté todo vínculo con el círculo social de Mateo, quienes ya me habían borrado de sus contactos antes de que yo llegara a casa aquella noche. El dolor de su desprecio se convirtió en mi mayor activo estratégico, cada vez que sentía ganas de rendirme frente a las jornadas de 16 horas en la firma de corretaje donde empecé, recordaba su voz diciendo que yo nunca cruzaría el techo de cristal. Decidí que no iba a intentar entrar en su mundo por la puerta de servicio, sino que iba a comprar el edificio entero. Me especialicé en adquisiciones agresivas y en detectar vulnerabilidades en empresas que, como la de su nueva familia, se apoyaban más en el apellido que en la solvencia real, aprendiendo a moverme entre tiburones que no preguntaban de dónde venía, sino cuánto podía hacerles ganar. Mi ascenso fue meteórico porque no tenía nada que perder y una dignidad que recuperar. Mientras Mateo se dedicaba a figurar en las revistas de sociedad del brazo de Valeria, yo me dedicaba a estudiar los balances de sus competidores y a construir una red de aliados que valoraban la astucia sobre el linaje. Fundé mi propia firma de inversiones con un capital semilla obtenido tras una operación de riesgo que nadie más se atrevió a ejecutar, y pronto mi nombre empezó a sonar en los mismos círculos que antes me ignoraban, pero esta vez con un tono de respeto teñido de miedo. Me aseguré de que mi marca personal fuera sinónimo de una eficiencia gélida. Ya no era la chica que intentaba aprender los protocolos de la élite, sino la experta que la élite contrataba cuando sus imperios heredados empezaban a tambalearse por su propia incompetencia. Para cuando pasaron los 3 años, yo ya no recordaba la cara de Mateo con tristeza, sino como el boceto de un hombre débil que necesitaba un escudo ajeno para sentirse alguien. Había construido un patrimonio que superaba con creces lo que él esperaba heredar, y lo había hecho sin pedir permiso ni disculpas. Verlo ahora frente a mí, consumido por el estrés y con la mirada de quien ha descubierto que el apellido no paga las deudas cuando la gestión es nula, fue la confirmación de que mi proceso de transformación había sido total. Yo ya no hablaba su idioma de influencias heredadas. Yo hablaba el idioma de los resultados, un lenguaje que él claramente había olvidado en su cómodo nido de privilegios prestados. Mi oficina no era un lugar para la nostalgia, sino el campo de batalla donde su antigua arrogancia venía a rendirse incondicionalmente. Mateo intentó recomponer su postura, ajustándose el nudo de la corbata con un nerviosismo que delataba su derrota, pero su lenguaje corporal contaba una historia de humillación constante que nada tenía que ver con el dinero. A medida que soltaba excusas sobre la crisis del sector inmobiliario, la verdad sobre su vida perfecta empezó a filtrarse por las grietas de su discurso. Descubrí que el matrimonio que él veía como su pasaporte a la gloria se había convertido en su propia cárcel de oro. La familia de Valeria nunca lo aceptó como un igual, sino como un gestor de recados con un título decorativo.
En las cenas donde él esperaba ser el protagonista, su suegro lo silenciaba frente a los socios, recordándole que su única función era mantener contenta a su hija y no entrometerse en las decisiones de un imperio que él no había ayudado a cimentar. Mateo no era el heredero del trono, sino el bufón de la corte que tenía que pedir permiso hasta para cambiar de coche. La arrogancia que antes usaba conmigo había sido aplastada por el desprecio sistémico de los suegros que tanto admiraba. Me confesó, entre líneas, que Valeria lo trataba con una indiferencia cruel, recordándole en cada discusión que él estaba allí por un contrato de conveniencia y que su apellido seguía siendo papel mojado comparado con el de ella. Había pasado 3 años siendo el empleado de lujo de una familia que lo despreciaba por lo mismo que él me despreció a mí, por no ser lo suficientemente puro para su linaje. La ironía era sangrienta. El hombre que me llamó lastre se había convertido en la mascota de una dinastía que lo usaba como chivo expiatorio para sus movimientos financieros más turbios. Su mirada ya no tenía ese brillo de superioridad, sino el rastro opaco de quien ha pasado 1000 noches durmiendo en una habitación de invitados tras ser humillado en su propia mesa. Al observar los documentos que me entregó, vi que su situación era peor de lo que imaginaba. La constructora de su familia política lo había dejado caer a propósito, delegando en él la responsabilidad legal de unos impagos masivos para salvar el nombre de los verdaderos dueños. Mateo estaba a punto de perderlo todo, no solo el estatus, sino también su libertad, mientras Valeria ya tramitaba un divorcio exprés para desvincularse de su inminente desastre. El hombre que buscó una mejor familia para protegerse, descubrió que para esa gente, él era un activo totalmente prescindible. Estaba solo, acorralado por las deudas y por el mismo clasismo que él utilizó como arma contra mí. Me miraba esperando piedad, sin darse cuenta de que lo que más le dolía no era la quiebra, sino que yo fuera la testigo principal de su patética caída desde el pedestal de barro que él mismo se construyó. Mateo finalmente bajó la cabeza y el silencio de mi oficina se llenó con el sonido de su respiración entrecortada, una señal clara de que su fachada se había roto definitivamente. Sin el escudo de su apellido ni el respaldo de su suegro, se veía pequeño tras el escritorio que antes intimidaba a tantos. Con una voz que apenas era un susurro, admitió que Valeria le había entregado los papeles del divorcio esa misma mañana, pero no de cualquier manera. Lo hizo a través de un guardia de seguridad que le impidió la entrada a la mansión donde vivían. Su familia perfecta lo había desechado como a un producto defectuoso. Me confesó que lo habían echado a la calle con poco más que la ropa que llevaba puesta y su coche personal, que curiosamente también estaba a nombre de la empresa de su suegro y sería embargado en cuestión de horas. No tenía cuentas a su nombre, no tenía propiedades y, lo que es peor, no tenía a dónde ir porque sus antiguos amigos, esos que brindaron con él cuando me abandonó, ya no le tomaban las llamadas. La humillación era total y absoluta. El hombre que se jactaba de que el amor no construía imperios ahora descubría que el interés los destruía con una eficiencia aterradora. Me contó cómo su suegro lo obligó a firmar documentos que lo hacían responsable personal de un desfalco millonario, prometiéndole que era un simple trámite, para luego usar esos mismos papeles para hundirlo y limpiar el nombre de la constructora familiar. Lo habían usado como un escudo humano financiero y, una vez que el impacto fue inevitable, simplemente lo soltaron para que se estrellara solo. Estaba en la ruina más absoluta, con demandas legales pisándole los talones y una reputación social que ahora valía menos que el papel en el que estaban impresos sus estados de cuenta. Su caída no fue un accidente, fue una ejecución orquestada por la misma élite a la que él tanto anhelaba pertenecer. Verlo en ese estado, suplicándome que no lo dejara en la calle, fue una experiencia surrealista. Intentó apelar a mi bondad, recordando los momentos felices que compartimos antes de que la ambición lo cegara, pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas. Mateo no estaba arrepentido de haberme lastimado, estaba aterrorizado de las consecuencias de su propia incompetencia. Se había quedado sin nada porque nunca construyó nada propio. Todo lo que tuvo fue prestado por personas que le cobraron un interés emocional y legal impagable. Mientras él hablaba de su desesperación, yo solo podía pensar en la noche que caminé bajo la lluvia tras su traición. El círculo se había cerrado de la manera más cruda. La mujer que él consideraba un lastre era ahora su única esperanza de salvación, y el imperio que él creía haber ganado era ahora el fango que lo estaba asfixiando. Cuando el silencio se volvió insoportable, Mateo intentó la jugada más previsible y patética de su repertorio, la nostalgia manufacturada. Cambió su tono de voz, suavizando los bordes de su desesperación, y empezó a evocar recuerdos de nuestros primeros meses juntos, cuando según él, éramos los únicos que entendíamos lo que era el amor puro. Se atrevió a decir que nunca dejó de pensar en mí, incluso mientras caminaba hacia el altar con Valeria, y que su traición fue en realidad un sacrificio mal calculado para intentar darnos una vida mejor a largo plazo. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora buscaban los míos con una súplica que pretendía ser romántica pero que apestaba a manipulación financiera. Intentó rodear mi escritorio,
buscando una cercanía física que yo ya no le permitía, susurrando que el destino nos había vuelto a unir porque siempre fuimos el uno para el otro. La forma en que todos los hombres de su clase intentan usar sus encantos cuando el dinero les falta me resultaba fascinante y repulsiva a la vez. Mateo hablaba de nuestra conexión especial mientras sus manos temblaban sobre la carpeta de su quiebra técnica. Me dijo que ahora que había visto la verdadera cara de la alta sociedad, se daba cuenta de que la única persona real en su vida había sido yo, y que estaba dispuesto a dejarlo todo, como si le quedara algo, para empezar de cero a mi lado. Era un discurso ensayado, una actuación de última hora diseñada para ver si la chica de barrio seguía siendo esa persona blanda y compasiva que él recordaba. Creía que apelando a mi pasado emocional podría ablandar mi juicio profesional y conseguir que yo firmara el cheque que salvaría su cuello de la cárcel. Me quedé inmóvil, observándolo como se observa a un actor que ha olvidado sus líneas a mitad de la función. No sentí mariposas, ni rencor, ni siquiera placer por su humillación, solo sentí una profunda indiferencia. Le dejé hablar hasta que se quedó sin aire, permitiendo que sus promesas de amor eterno colgaran en el aire frío de mi oficina de cristal. Cuando finalmente me preguntó si todavía sentía algo por él, me incliné hacia adelante y le pregunté cuánto exactamente necesitaba para cubrir la fianza de su primera demanda. Su rostro se transformó en un segundo, la máscara del amante arrepentido se cayó para revelar la cara del deudor acorralado. No quería mi amor, quería mi solvencia. Su intento de reconquista no era más que un último intento de robo, uno que pretendía saquear mi corazón después de haber despreciado mi origen. La atmósfera en el despacho cambió de fría a gélida cuando decidí abrir el cajón de las verdades que él creía enterradas bajo capas de prestigio. Mientras Mateo balbuceaba sobre nuestra supuesta conexión, saqué un informe de auditoría forense que mi equipo había compilado meses atrás. No se trataba solo de su quiebra actual, se trataba de mi pasado. Le pregunté directamente por la licitación de transporte que perdí hace 4 años, el primer negocio que intenté levantar con mis ahorros y que se hundió de la noche a la mañana por una denuncia anónima de irregularidades que nunca existieron. Mateo palideció. Sus ojos se desviaron hacia la ventana mientras la verdad empezaba a emerger. El suegro que él tanto idolatraba, el patriarca de la familia de Valeria, fue quien movió los hilos para aplastar mi pequeña empresa simplemente porque yo era una molestia en el camino de su hija hacia él. Lo que realmente me rompió por dentro, incluso después de tanto tiempo, fue descubrir que Mateo lo sabía. Mientras él cenaba conmigo y me veía llorar por el fracaso de mi primer proyecto, él ya estaba en conversaciones con los abogados de Valeria. El suegro le había puesto una condición: si quería entrar en su círculo, debía permitir que eliminaran mis ambiciones para que yo no tuviera motivos para quedarme en la ciudad y él pudiera limpiar su historial sentimental. Mateo no fue solo un espectador de mi ruina, fue el cómplice silencioso que aceptó que destruyeran mi sustento a cambio de un anillo de compromiso de diamantes y un apellido con escudo. Él permitió que me llamaran insolvente y mediocre mientras sabía perfectamente que el juego estaba amañado desde los despachos de la gente que ahora lo estaba echando a la calle. La forma en que se encogió en la silla confirmó cada una de mis sospechas. No pudo sostener el relato de la nostalgia cuando le mostré los correos electrónicos filtrados donde él mismo confirmaba las debilidades de mi estructura operativa para que el suegro supiera dónde golpear con la administración. Me había vendido por una cuota de entrada a un club al que nunca perteneció realmente. Al ver su traición documentada frente a mí, cualquier rastro de duda sobre mi siguiente movimiento desapareció. El hombre que venía a pedirme piedad era el mismo que había ayudado a quemar mi primera casa para que la luz del incendio guiara su camino hacia una heredera. Ya no se trataba de un exnovio desesperado, sino del hombre que conspiró activamente contra mi futuro para alimentar su propia codicia. Me puse de pie lentamente, rodeando el escritorio para quedar frente a él, obligándolo a sostener la mirada que tanto evitaba. Ya no había rastro de la chica que lloraba por su aprobación, ahora solo quedaba la mujer que había aprendido a leer la debilidad en los hombres que se creen intocables. Le dejé claro que su caída no era producto de la mala suerte, ni de la crisis, ni siquiera de la crueldad de su suegro. Su ruina era el resultado directo de su propia cobardía. Mateo había preferido ser el parásito de un apellido importante que el arquitecto de su propia vida, y en ese proceso, había vendido lo único que realmente poseía, su integridad. Le recordé que mientras él se dedicaba a conspirar para hundir mi primer negocio, yo estaba aprendiendo a construir sobre las cenizas, mientras que él solo estaba cavando un foso más profundo alrededor de su propia mediocridad. La confrontación fue un ejercicio de honestidad brutal que lo dejó sin aire. Le eché en cara que su obsesión por el estatus lo había dejado ciego ante la realidad de que en el mundo de los apellidos blindados, él siempre sería un accesorio desechable. Me burlé de su supuesta mejor familia, una red de tiburones que lo devoraron en cuanto dejó de serles útil, y le hice ver que la clase que él tanto presumía no se compra con alianzas matrimoniales ni con invitaciones a clubes exclusivos.
Él me llamó lastre, pero el único lastre en su vida había sido su incapacidad para valerse por sí mismo sin la muleta de una herencia ajena. Verlo temblar mientras yo desglosaba sus fracasos fue la confirmación de que el poder real no reside en quienes son tus suegros, sino en quién eres cuando te quitan todo lo material. Mateo intentó defenderse con un último rastro de arrogancia, diciendo que cualquiera en su lugar habría aprovechado la oportunidad de escalar socialmente, pero lo silencié con un gesto seco. Le advertí que su cobardía no solo lo había dejado pobre, sino que lo había dejado solo. Sus antiguos cómplices ahora lo señalaban como el único culpable del fraude, y la familia por la que me abandonó estaba brindando por su caída mientras buscaban a su próximo reemplazo. Estaba allí, en mi oficina, no porque me amara o porque se hubiera dado cuenta de su error, sino porque era un cobarde que no sabía cómo enfrentar las consecuencias de sus actos sin alguien que le sostuviera la mano. En ese momento, la justicia poética se sintió más real que nunca. El hombre que despreció mi origen humilde estaba ahora rogando por las migajas del éxito que yo había construido con mis propias manos. La arrogancia de Mateo terminó de evaporarse cuando se derrumbó sobre la silla, cubriéndose el rostro con unas manos que no dejaban de agitarse. Ya no pedía ayuda para salvar su prestigio o su coche de lujo, su voz se quebró al admitir que el alcance de su deuda había llegado a la puerta de sus padres. Como parte de los avales que su suegro le obligó a firmar para demostrar su compromiso con la familia, Mateo había puesto como garantía la antigua casa solariega de sus padres, la única propiedad que les quedaba y el último vestigio de la dignidad que su apellido alguna vez tuvo. Me suplicó por un préstamo de emergencia, una cifra que para él era astronómica pero que para mi firma era apenas un movimiento de tesorería mensual. Me dijo que sus padres no sabían nada, que creían que él era un exitoso directivo y que, si perdían el techo sobre sus cabezas por su culpa, él no podría volver a mirarlos a la cara. Fue en ese momento cuando la ironía alcanzó su punto más amargo. El hombre que me despreció por no tener un apellido que proteger, ahora estaba poniendo en peligro el único legado de su propia sangre por haber intentado jugar en las ligas de los depredadores. Me pidió que tuviera piedad de ellos, que recordara las veces que su madre me invitó a tomar el té, aunque yo recordaba perfectamente que siempre lo hacía con una mueca de disgusto y preguntas sobre si mi padre seguía siendo mecánico. Mateo estaba dispuesto a cualquier cosa, incluso a firmar un contrato leonino, con tal de que yo extendiera un cheque que detuviera el embargo inminente programado para el final de la semana. Su desesperación era un espectáculo lamentable. El antiguo príncipe de la sociedad estaba de rodillas ante la chica de barrio suplicando por la salvación de su estirpe. Lo observé en silencio, sopesando el poder que tenía en mis manos. Podía dejar que el sistema lo devorara, que viera cómo las grúas se llevaban los muebles de sus padres mientras la familia de Valeria se reía desde sus mansiones blindadas. Sin embargo, mi mente empresarial empezó a trazar un plan diferente, uno que no se basaba en la venganza ciega, sino en la justicia contractual. Le dije que no le daría un préstamo, porque los préstamos se dan a personas con capacidad de pago, y él era un insolvente emocional y financiero. Pero le ofrecí una salida. Yo compraría la deuda y la propiedad a través de una de mis empresas pantalla. El precio no sería solo dinero, el precio sería su libertad y su orgullo. Estaba a punto de proponerle un trato que lo convertiría en el dueño de su propia humillación a cambio de salvar a sus padres. Hice girar mi pluma sobre la mesa mientras redactaba las cláusulas de su rendición. No iba a ser un préstamo, iba a ser una adquisición total de su autonomía. Le puse frente a él un contrato de dación en pago y un acuerdo de servicios vinculantes. Yo salvaría la casa de sus padres, sí, pero la propiedad pasaría a nombre de mi holding. Sus padres podrían vivir allí, pero él ya no sería el dueño de su legado, sino un inquilino de mi benevolencia. Además, para saldar los intereses de la operación, le impuse una condición que le hizo palidecer aún más. Tendría que trabajar para mi firma durante 2 años. Pero no entraría como directivo, ni como consultor, ni siquiera como analista. Entraría en el puesto más básico del escalafón, asistente de servicios generales y mensajería interna. Mateo me miró con horror, dándose cuenta de que le estaba pidiendo que se pusiera el uniforme de aquellos a los que él siempre ignoró en los pasillos. El hombre que se sentía superior por su apellido ahora tendría que llevar expedientes, servir café en las juntas de accionistas y archivar los documentos de las personas que antes lo envidiaban. Sería mi empleado de nivel más bajo, bajo mi supervisión directa y sujeto a un código de conducta estricto que prohibía cualquier mención a nuestra relación pasada. Le advertí que si llegaba un minuto tarde o si mostraba una pizca de la arrogancia que lo caracterizaba, ejecutaría el desalojo de la casa de sus padres sin pestañear. Estaba comprando su tiempo, su esfuerzo y, sobre todo, su orgullo, convirtiéndolo en el engranaje más pequeño de la maquinaria que yo misma había construido. La lucha interna en su rostro fue breve, el miedo a la cárcel y al desprecio de sus padres fue mayor que su vanidad. Con la mano temblorosa, firmó cada una de las páginas,
aceptando su nuevo destino como mi subordinado. Fue el momento en que el poder cambió de manos de forma definitiva. Al entregarle su nueva identificación de empleado, le recordé que en mi mundo, a diferencia del de Valeria, los apellidos no servían para saltarse los procedimientos. A partir del lunes, él sería simplemente el asistente, un hombre sin escudo familiar que tendría que demostrar, por primera vez en su vida, si era capaz de ganarse el pan sin usar el prestigio de otros como moneda de cambio. La humillación legal era solo el comienzo de su verdadera educación. El lunes por la mañana, la realidad golpeó a Mateo con la fuerza de un mazo de juez. Lo vi entrar por la puerta de empleados, vistiendo un traje sencillo y el distintivo de asistente colgado al cuello, ese que lo identificaba como el peldaño más bajo de mi corporación. La prueba de fuego llegó durante la reunión de las 10, una sesión de alta estrategia donde invité a varios de sus antiguos socios y conocidos del club de campo para cerrar una ronda de inversión. La forma en que todos se quedaron en silencio cuando Mateo entró en la sala de juntas, no para sentarse a la mesa, sino para servir el café y organizar las carpetas de los asistentes, fue un momento de justicia poética absoluta. Los mismos hombres que brindaron por su boda con Valeria ahora lo miraban con una mezcla de incomodidad y desprecio, evitando el contacto visual como si la desgracia fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar sus propios apellidos. Mateo mantuvo la cabeza baja, sus manos temblando ligeramente mientras depositaba las tazas frente a quienes antes le pedían consejos de inversión. Escuchó, en un segundo plano humillante, como sus amigos hablaban de él en tercera persona, comentando los rumores de su divorcio y su ruina como si él fuera un mueble más de la habitación. Uno de ellos, el mismo que lo alentó a dejarme porque yo no tenía pedigrí, tuvo el descaro de pedirle que le trajera más azúcar sin siquiera mirarlo a la cara, tratándolo con la misma indiferencia robótica con la que se trata a un extraño. Vi cómo su mandíbula se tensaba y cómo sus ojos se llenaban de una vergüenza ardiente al darse cuenta de que, para ese círculo que tanto amó, él ya no existía, solo era un cuerpo con uniforme que facilitaba su comodidad. Yo presidía la mesa con una calma gélida, dictando los términos del acuerdo mientras mi antiguo verdugo recogía los restos de la reunión. La jerarquía había quedado grabada en piedra. Yo era la fuerza que movía el capital y él era el recurso que limpiaba el rastro. Al terminar la sesión, le pedí que se quedara para recoger las actas sobrantes mientras los invitados salían comentando, entre risas bajas, lo bajo que había caído el gran Mateo. Fue en ese instante, en el silencio de la sala vacía, cuando comprendió que su apellido no le servía de nada frente a los resultados reales. Los mismos que le palmearon la espalda por casarse con una heredera ahora lo ignoraban por ser un asalariado. Le recordé, sin levantar la voz, que el café estaba frío y que esperaba más eficiencia en la próxima sesión. Su orgullo estaba hecho jirones, pisoteado por la misma élite a la que sacrificó su amor por pertenecer. La humillación de Mateo no se limitaba a su caída financiera. El golpe final llegó desde los archivos digitales que mi equipo de inteligencia corporativa recolectó para proteger la inversión en la casa de sus padres. Mientras él organizaba las carpetas en el archivo central, yo revisaba una serie de comunicaciones interceptadas y registros de seguridad que pintaban un cuadro devastador de su matrimonio. Descubrí que la infidelidad de Valeria no era un desliz reciente producto de la crisis, sino una práctica sistemática que comenzó apenas un mes después de la boda. Lo más cruel no era el engaño en sí, sino el hecho de que todo el círculo social de Mateo, sus hermanos del club de campo y sus socios de confianza, compartían fotos y mensajes burlándose de él a sus espaldas. Para ellos, Mateo era el siervo de oro, el hombre que aceptó llevar los cuernos con tal de ostentar un apellido que nunca le perteneció. La forma en que todos lo miraban durante esos 3 años no era de respeto, sino de una burla contenida que él, cegado por su propia vanidad, confundió con aceptación. Valeria ni siquiera se esforzaba en ocultarlo. Mantenía sus relaciones con hombres de su misma estirpe mientras Mateo se encargaba de las auditorías aburridas y los trámites legales de la constructora. Su familia política incluso fomentaba estas situaciones, considerando que su hija merecía estar con alguien de su nivel mientras el marido oficial solo servía para firmar documentos de riesgo. Mateo había sacrificado nuestra relación por una mujer que lo consideraba un objeto decorativo y por un entorno que lo utilizaba como el blanco de todas sus bromas pesadas en los chats grupales de los que él era el único excluido. Decidí que él necesitaba ver la magnitud de su error no solo para castigarlo, sino para que entendiera que el estatus que compró era una farsa sangrienta. Lo llamé a mi despacho al final de la jornada y, sin decir una palabra, deslicé sobre la mesa un dossier con las pruebas cronológicas de los engaños y los comentarios de sus antiguos amigos. Vi cómo sus ojos se humedecían de una rabia impotente al leer cómo se burlaban de su ingenuidad y de su desesperación por encajar. El hombre que me dejó para mejorar su linaje descubrió que había sido el payaso principal de un circo de élite. Había pasado 1000 días esforzándose por complacer a gente que solo esperaba que se diera la vuelta para reírse de su pretensión de ser uno de ellos. Su mundo de cristal no se rompió,
simplemente se reveló como un espejo de feria que siempre le devolvió una imagen distorsionada de sí mismo. El silencio que siguió al descubrimiento de las pruebas fue el más pesado que he presenciado. Mateo soltó el dossier y se hundió en sus propias manos, dejando escapar un sollozo ahogado que no tenía nada que ver con el dinero, sino con la aniquilación total de su identidad. El hombre que se creía un estratega social, el que despreció mi origen para escalar una montaña de privilegios, se dio cuenta de que nunca llegó a la cima. Solo le habían permitido dormir en la alfombra de la entrada mientras se burlaban de su acento y de su hambre de pertenencia. Su colapso emocional fue absoluto. Empezó a balbucear disculpas incoherentes, pidiendo perdón no solo por el abandono, sino por haber sido tan estúpido de cambiar una lealtad real por un decorado de cartón piedra que lo dejó a la intemperie a la primera tormenta. La forma en que me miraba, con los ojos rojos y el espíritu roto, era la de alguien que finalmente ve el mundo sin filtros. Aproveché ese momento de vulnerabilidad para darle la lección que ninguna universidad de élite le enseñó, que el valor de una persona no reside en el escudo que lleva en el pecho, sino en la integridad que mantiene cuando no tiene nada. Le recordé que mientras él buscaba apellidos protectores, yo estaba forjando mi propia protección con trabajo, ética y una resiliencia que él nunca entendería, porque siempre tuvo miedo de caminar solo. La verdadera clase, le dije, no es saber qué vino pedir en una cena de gala, sino ser capaz de mirar a los ojos a la gente que te sirve sin sentirte superior, porque mañana podría ser tú quien sostenga la bandeja. Le hice ver que su mejor familia era en realidad una jauría de lobos con buenos modales, y que él fue el cordero que se puso el traje de lobo creyendo que así no lo morderían. Mateo me escuchaba con la cabeza gacha, asumiendo cada palabra como un latigazo necesario. Le dejé claro que mi éxito no era una venganza contra él, sino una consecuencia de mi propia libertad, una libertad que él vendió a cambio de un puesto en una mesa donde nunca hubo una silla con su nombre. El colapso de sus ilusiones le dejó una sola verdad desnuda. La chica a la que llamó lastre era la única que tenía suficiente peso propio para no ser arrastrada por la corriente de superficialidad que a él casi lo ahoga. En ese despacho, el hombre de apellido importante murió para dejar paso a un hombre que, por primera vez, empezaba a entender el costo real de su propia cobardía. El destino tiene una forma poética de cerrar los círculos, y mi empresa estaba a punto de celebrar su aniversario con la gala benéfica más importante del sector financiero. Decidí que no habría mejor lugar para que Mateo terminara de purgar su arrogancia que el mismo salón del club de campo donde, 3 años atrás, me soltó la mano para anunciar su compromiso con Valeria. Esta vez, yo era la anfitriona y la principal donante, mientras que Mateo, bajo las estrictas órdenes de su contrato de servicios generales, formaba parte del personal de logística y apoyo. Su tarea no era estar entre los invitados, sino asegurar que el catering fluyera y que las copas de champán nunca estuvieran vacías para la misma élite que una vez lo consideró uno de los suyos. La forma en que todos lo miraban al reconocerlo tras la bandeja, con una mezcla de asco y regocijo mal disimulado, fue el recordatorio más crudo de que en ese mundo, una vez que caes, te conviertes en el entretenimiento de los que siguen en pie. Mateo tuvo que servirle bebidas a Valeria y a su nuevo prometido, un hombre cuyo apellido hacía que el de la familia de ella pareciera insignificante. Vi cómo sus manos temblaban al ofrecerles los aperitivos, mientras ella lo ignoraba con una crueldad metódica, tratándolo con la misma indiferencia con la que se trata a un objeto inanimado. Sus antiguos amigos, los mismos que antes le pedían favores, hacían chistes en voz alta sobre la nueva carrera de Mateo, asegurándose de que él escuchara cada palabra mientras recogía las servilletas usadas de sus mesas. Estaba viviendo su pesadilla más profunda, ser invisible y servil en el lugar donde una vez creyó ser el rey. La humillación pública no era un castigo que yo hubiera diseñado activamente, sino la consecuencia natural de haber apostado su vida a una lealtad que no existía. Desde el escenario, mientras daba mi discurso de agradecimiento, nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. Él estaba en una esquina, sosteniendo una bandeja vacía, rodeado de la opulencia que antes lo cegaba y que ahora lo asfixiaba. En sus ojos ya no había rastro de superioridad, solo una comprensión devastadora de lo que realmente significa el estatus. Yo no necesitaba humillarlo verbalmente. El contraste entre mi posición de poder absoluto y su uniforme de servicio era suficiente. Mateo entendió que la mejor familia no era la que te daba un apellido, sino la que te permitía mantener la cabeza alta por tus propios logros. Esa noche, mientras la élite brindaba por mi éxito, él finalmente comprendió que el único lastre en su vida siempre había sido su propia necesidad de validación ajena. A la mañana siguiente de la gala, el silencio en mi oficina se sentía como el final de una larga y agotadora batalla. Mateo entró con el uniforme de servicio que aún llevaba puesto, con las ojeras marcadas por una noche de trabajo físico y humillación psicológica. Sin decir una palabra,
Deslicé sobre el escritorio un sobre de cuero que contenía el recibo oficial de la deuda cancelada y el título de propiedad de la casa de sus padres, ahora libre de cualquier carga legal. Le expliqué que mi empresa había absorbido las pérdidas y que, técnicamente, él ya no me debía nada ni a mí ni a los bancos que lo acechaban. La casa volvía a ser de su familia, pero con una cláusula de protección que impediría que él volviera a usarla como aval para sus delirios de grandeza. Le devolví su libertad financiera, pero con ella, le entregué también el peso muerto de su propia vergüenza. La forma en que todos me miraban en la corporación mientras yo tomaba esta decisión era de desconcierto, pero yo no buscaba ser una santa, solo quería cerrar el capítulo. Mateo tomó los documentos con manos temblorosas, pero no hubo alivio en su rostro, solo un vacío aterrador. Me preguntó qué se suponía que debía hacer ahora, como si esperara que yo le ofreciera un puesto de confianza o una segunda oportunidad emocional tras haber demostrado su lealtad en el barro. Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder un paso. Le dejé claro que mi ayuda terminaba en ese preciso instante. El contrato de servicios generales estaba rescindido y su acceso al edificio sería revocado en cuanto cruzara la puerta principal. No quería su agradecimiento, ni sus disculpas, ni su presencia recordándome una versión de mí misma que ya no existía. Le pedí que desapareciera de mi vida de forma definitiva. Ya no era el hombre al que amé, ni siquiera el enemigo al que quería ver caer, se había convertido en un extraño que me recordaba una lección aprendida con sangre. Le advertí que si alguna vez intentaba contactarme, usaría mi influencia para que su nombre fuera borrado de cualquier lista de empleo en este país. Mateo se dio cuenta de que, aunque conservaba la casa de sus padres, había perdido para siempre el derecho a mi respeto y a mi memoria. Salió de la oficina cabizbajo, con los papeles de su redención bajo el brazo, pero con el alma definitivamente derrotada. Al cerrar la puerta tras él, sentí que el último rastro de lastre que él intentó imponerme se desvanecía, dejándome finalmente sola en la cima de un imperio que él nunca pudo entender. Hoy, desde el ventanal de mi nuevo despacho, observo la ciudad con la calma de quien no le debe explicaciones a nadie. Los periódicos financieros hablan de mi última adquisición, la misma constructora que la familia de Valeria intentó salvar a costa de la integridad de Mateo. Y que ahora forma parte de mi conglomerado bajo una administración transparente y meritocrática. La forma en que todos me miraban en los eventos sociales ha cambiado radicalmente. Ya no busco la aceptación de apellidos que se desmoronan bajo el peso de sus propias mentiras, sino que son ellos quienes buscan mi validación. He aprendido que la verdadera clase no se hereda en un testamento ni se adquiere por un matrimonio de conveniencia, sino que se construye con cada decisión ética y cada vez que te levantas después de que alguien intenta pisotear tus sueños. Mateo es ahora un fantasma en mi memoria, un recordatorio de que el estatus es una moneda que se devalúa si no hay carácter que la respalde. Me han llegado rumores de que vive en la casa de sus padres, manteniendo un perfil bajo y trabajando en puestos administrativos donde nadie conoce su pasado, atrapado en la mediocridad de la que tanto intentó escapar a mi costa. Su mejor familia resultó ser su mayor ruina, una lección de humildad que tendrá que cargar el resto de sus días. Mientras tanto, yo he transformado aquel dolor en un motor que no solo me dio independencia económica, sino una paz mental que el dinero de Valeria nunca pudo comprar. El techo de cristal del que él hablaba nunca existió, solo eran las limitaciones de su propia mente estrecha proyectada sobre mí. Al final, lo que queda no son los contactos influyentes ni las joyas de marca, sino la satisfacción de saber que mi apellido ahora significa algo porque yo le di valor. He recuperado mi historia. He protegido a los que lo merecían y he dejado atrás a los que solo sabían amar en condiciones de privilegio. Mi vida ya no es una carrera por encajar, sino un camino de crecimiento constante donde el éxito es la mejor respuesta a la humillación. La chica que caminó bajo la lluvia hace 3 años hoy conduce su propio destino, consciente de que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en la capacidad de ser fiel a una misma. Gracias por ver, suscríbete para más videos.